Qué alegría nos da nuevamente el estar acá con ustedes. Es una bendición el poderles recibir, el poderles atender. La iglesia, Manantial de Amor Central, abre las puertas, pero también abrimos nuestros corazones para cada uno de ustedes. Queremos darle una vez más la bienvenida a el profeta Pablo Chávez. Igual también le damos la bienvenida en esta mañana al maestro y profeta Ronnie Erazo. Sean bienvenidos. Qué bendición una vez más estar acá en esta mañana. Creemos que va a ser una mañana de mucha bendición, porque aquí está la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios, cosas maravillosas sucederán. Donde está la presencia de Dios, algo tiene que pasar en nuestras vidas, algo tiene que suceder, porque Él no pasa por desapercibido. Profeta Pablo, le damos la bienvenida. No sé si quiere estar aquí arriba, abajo. ¿Listo? Gloria al Señor. ¿Cómo amanecen, hermanos? ¿Contentos? Gloria al Señor. De igual manera nosotros estamos realmente muy contentos. El segundo día ya por acá. Hoy vamos a ir poniéndonos cada vez más intensos en la enseñanza, y de igual manera yo le recomiendo que la dinámica que utilicemos sea la de la palabra de Dios juntamente con la cartilla, y si usted tiene la posibilidad de tomar notas, también hágalo. A veces hay comentarios, observaciones, a veces hay ideas que el Señor le puede dar a uno en una enseñanza que van a ser diferentes a lo que está expuesto en la cartilla. La cartilla es como una guía, como una hoja de ruta que a usted le va a permitir luego repasar y entender, pero usted tiene la libertad de tomar notas, de rayar. Yo por lo general cuando leo un libro que es de enseñanza nunca lo dejo en blanco, siempre tiene notas al pie, siempre tiene asteriscos, siempre tiene subrayados, porque eso es lo que a mí me ayuda a aprender. Algunas personas pues dirán: yo tengo una memoria auditiva. Le felicito si usted la tiene, pero que no sea la excusa para no hacer lo que tiene que hacer. A veces poder complementar, no solamente leyendo la palabra, sino, como le digo, subrayando, marcando, anotando, nos ayuda a que posteriormente podamos repasar la materia. Y de igual manera pues que la clase de hoy sirva para que quede guardada en su corazón y no quede sino en el aire o en la memoria, que a veces es un poco traicionera. Quisiera hoy continuar con lo que veníamos desarrollando el día de ayer. En la primera clase, como ustedes escucharon, el hermano Erazo compartió una hermosa enseñanza de la importancia, de por qué lo profético es importante, trascendental en la iglesia. Luego, en la segunda parte de la reunión del día de ayer, estuve compartiendo de los fundamentos en Israel del ministerio o del oficio del profeta. Y como bien les expliqué ayer, hoy vamos a hablar del segundo capítulo del ministerio profético, que es dentro de la iglesia. Y es quizás uno de los que más puede traer inquietudes, más puede traer dudas. Yo, desde mi dinámica de enseñanza, yo no tengo ningún problema si alguien quiere levantar su mano y hacer una pregunta o alguna observación, mientras que lo haga con respeto y con paciencia, ¿verdad? Porque a veces hay muchas preguntas. Y si usted tiene alguna inquietud o alguna duda de lo que se expone, yo tampoco tengo ningún problema en que usted me haga alguna consulta al terminar la enseñanza. Obviamente cuando no estemos ni adorando ni en una dinámica de reunión, sino ya al final, cuando hayamos terminado. Todavía estamos hoy y estamos el día de mañana. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, la puede anotar ahí, como le dijo, en sus notas, y en el momento que yo le haga la consulta o se dé la oportunidad, usted levanta su mano o se acerca para hacerme la pregunta. Amén. Entonces, el día de ayer les mencioné muy por encima cómo el ministerio profético es el único que sobrevivió del antiguo pacto y prevalece en el nuevo pacto. En otras palabras, es el que Dios sostuvo del Antiguo Testamento y lo pasó también hacia el Nuevo Testamento. Y yo les hablé cómo el ministerio profético, en base al Antiguo Testamento, era el único que permanecía siendo posible, o más que posible, viable dentro de la idea o del diseño de Dios para la iglesia.
les hablé cómo el sacerdocio ya era innecesario. ¿Por qué? Porque Cristo había venido a cumplir ese sacrificio perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Ya nosotros no necesitamos otro cordero, no necesitamos más sacrificios de sangre. Por lo tanto, el sacerdote, como le conocíamos en el Antiguo Testamento, ya no es necesario. Hoy el sacerdocio a nivel de los varones y de las mujeres de una familia que lideran una casa es importante, pero el sacerdocio desde el punto de vista del Antiguo Testamento ya no es necesario. De igual manera sucede con los reyes o con los gobernantes. Sí, nosotros tenemos gente que gobierna en el sentido humano, en el sentido político, en el sentido democrático, pero Dios ya no toma en cuenta dentro de su estructura espiritual a los que son gobernantes en el nuevo pacto, por causa de que el gobierno de Cristo no es humano, no es terrenal. ¿Cuántos dicen amén? Con esto yo no quiero ofender la susceptibilidad de nadie. Yo no tengo ningún problema con que algún hijo de Dios quiera llegar a ser el gobernante o el alcalde o el munícipe o el diputado de una nación. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo creo que la iglesia va hacia eso. Sin embargo, esa función no puede ser tomada en cuenta como un ministerio. ¿Me está siguiendo? Yo puedo creer que un gobernante puede ser un profeta. ¿Aló? Yo puedo creer que Dios a alguien que tiene un ministerio apostólico lo ponga en una diputación de la nación, así como lo puede poner a cargo de toda una gran cantidad de iglesias. Amén. Entonces, bajo esa idea, yo quiero que usted entienda que no estoy atacando a aquellos que se establecen en la política, sino lo que estoy haciendo es un esquema de los ministerios que se establecieron en Israel y que posteriormente en la iglesia ya no vienen a ser operativos. En la iglesia de hoy, en la iglesia que Jesucristo instituyó, se establecieron 5 ministerios. Hoy hay muchísima gente, o más que muchísima gente, hay una línea de pensamiento teológico que cuestiona la existencia de 5 ministerios. Si usted me pregunta a mí, yo tengo una opinión muy poco benévola con esos criterios, porque mi enseñanza, mi formación ha sido siempre amparada en la palabra de Dios. Y muchos de los conceptos, de las ideas de pensamiento que cuestionan la existencia del ministerio profético, no se amparan en la Biblia, se amparan en doctrinas humanas o criterios de pensamiento denominacional que muchas veces no tienen que ver con la Biblia. Usted hoy y yo vamos a ir a la palabra, y lo haya leído o no, usted y yo nos vamos a dar cuenta una vez más que el oficio del profeta sigue vigente hoy dentro de la iglesia de Jesucristo. Así como Dios muchas veces habla de los pastores, y esto puede ser una nueva noticia para muchos, aquellos que aceptan el ministerio pastoral, aquellos que avalan el ministerio pastoral, desconocen que en los mismos textos donde se dice que Dios instituye pastores, en los mismos textos se instituyen apóstoles y se instituyen profetas como parte de los ministerios de la iglesia del Señor. ¿Por qué alguien toma la decisión de ponerle un borrador a la palabra? ¿Por qué alguien toma la decisión de ponerle un asterisco a uno de los oficios ministeriales? Yo no lo entiendo. Soy de una generación diferente, vengo de una década distinta a la que esas doctrinas o ideas de pensamiento teológico se formaron, y yo desde que crecí y nací he sabido que hay 5 ministerios, así como lo dice la palabra del Señor. Vaya por favor al libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. Nos vamos a dar cuenta que no es solo uno, no son 2, ni siquiera 3. Hay toda una doctrina bíblica del funcionamiento de los ministerios proféticos y apostólicos. Hoy a mí no me toca hablar del ministerio apostólico, pero en alguna otra oportunidad que Dios nos lo permita, yo con mucho gusto le puedo hablar de ese tema. Pero hoy voy a concentrarme puntualmente en el oficio y el ministerio profético dentro de la iglesia de Cristo desde la perspectiva bíblica. Efesios 4:11 dice: y Él mismo, ¿quién es Él mismo? ¿Quién es Él mismo? Jesucristo mismo, Dios mismo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Soberano Supremo, constituyó, instituyó, estableció, decidió colocar, dice la Biblia, oiga bien, a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Diga conmigo, Jesucristo. Dígalo con fuerza, Jesucristo instituyó 5 ministerios. Diga conmigo, pastores. Diga conmigo, maestros. Diga conmigo, evangelistas. Diga conmigo, profetas. Diga conmigo, apóstoles. Cuando usted revisa las escrituras, se da cuenta que al haber 5 ministerios, Dios establece una función particular para cada uno de estos ministerios. En primer lugar, el pastor es aquel que se encarga, como lo hablamos ayer, de cuidar el rebaño. El pastor muchas veces ejerce como un padre de familia que está velando por la necesidad de los hijos de la casa. Muchas veces el pastor es el que tiene un carácter paternal, tiene una paciencia sobrenatural, tiene una condición en su corazón muy amplia para aceptar los errores, los fracasos, las debilidades de sus ovejas, cosa que no necesariamente van a tener, por ejemplo, los profetas y los evangelistas. Porque en la primera, que aquellos famosos discípulos de Jesús vieron algún problema, le dijeron: Jesús, déjanos que venga fuego del cielo sobre estos. Aleluya. Entonces, ese tipo de pensamiento, ese tipo de idea no necesariamente es el que está en la cabeza del pastor. El pastor tiene la paciencia de que venga la oveja, lo traicione, se vaya de la iglesia, vuelva perniquebrada, la sana, la cura, lo vuelve a traicionar, se vuelve a ir y vuelve a regresar, y el pastor la vuelve a curar. No todos tenemos ese carácter. ¿Cuántos pueden decir que tienen esa facilidad de perdonar al que los traiciona? Levante su mano. Muchas veces hay algunos de nosotros que podemos perdonar, pero no tenemos la capacidad de abrazar de esa manera pastoral a aquel que nos ha hecho daño, aquel que nos ha dolido, y más aún, discipular y formar después de todo lo que se ha hecho. El carácter pastoral es un carácter muy particular. Diferente es el evangelista. El carácter pastoral es el carácter más relacionado con lo hogareño, con lo casero. El evangelista no. ¿Por qué? Porque el evangelista no está apasionado por el convertido. El evangelista está apasionado por el que no conoce de Dios. Por lo tanto, un evangelista que esté metido en la iglesia se va a frustrar. Un evangelista que todos los días tenga que sentarse en una silla para tener que estar en medio de reuniones cúlticas se va a frustrar, porque el evangelista es de ir a las plazas, a las calles, a los autobuses, tocar puerta a puerta, orar por los enfermos en los hospitales, ir a las cárceles. El carácter del evangelista es aquel que siempre está buscando la sanidad del que está enfermo, la restauración del que está alejado de Dios. ¿Cuánto me dicen amén? Entonces el carácter pastoral es un carácter dentro de la casa. El evangelista tiene un carácter fuera de la casa. ¿Eso es malo? No. En el tanto el evangelista esté sujeto a una autoridad pastoral. ¿Me está siguiendo? Porque entonces, si el evangelista lo que tiene es un espíritu indómito, un espíritu irrefrenable, lo que va a provocar es un desorden en cada lugar al que va. El evangelista aparece en una iglesia y hace un desorden porque no tiene ninguna responsabilidad pastoral. Opina lo que le da la gana, trata de ir en contra de lo que se ha enseñado en la iglesia porque tiene un carácter distinto. Entonces el evangelista debe de tener una guía pastoral que le ayude a guardarse, a cuidarse, y al mismo tiempo dé testimonio de su vida y le ayude a sostener su familia en una casa. ¿Me está entendiendo? El maestro es aquel que se encarga de ir a las escrituras y sacar las riquezas que están escondidas en la palabra. No es nada extraño que un maestro de la palabra a usted, cada vez que abre su boca, le sorprenda con una nueva revelación. El maestro es el que toma la palabra y la escudriña en tal profundidad que muchas veces puede hablarte cosas que tú has desconocido por años, aún con los mismos textos que tú has leído de David, de Daniel, desde pequeño en la escuela dominical. El maestro es el que profundiza en la palabra. Luego tenemos el oficio del profeta. El oficio del profeta se desarrolla desde una perspectiva sobrenatural. El profeta se asemeja al evangelista en el sentido de que no va a estar permanentemente en un lugar. Dice la palabra que Elías y Eliseo
justo antes de que el maestro fuera arrebatado en un carro de fuego, ellos estaban visitando ciudad en ciudad, porque su comisionamiento era activar proféticamente a las escuelas de profetas que estaban en la nación. Elías estaba en una carrera, así como muchos profetas hoy están en una carrera por traspasar su unción, por activar lo que Dios les ha dado en otros que tienen el mismo llamado. El profeta se mueve en una esfera sobrenatural. El profeta desarrolla una visión, o más que una visión, una comisión de demostrar el reino. Muchas veces los pastores se abocan a temas humanos, no porque eso sea malo, pero se abocan a resolver problemas del corazón, problemas almáticos, restauración de matrimonios, salir adelante con las personas que son adictas. Ese es muchas veces el trabajo del pastor. Pero el trabajo del profeta muchas veces se desarrolla en el área demostrativa del reino. Así como el evangelista está por la sanidad de los enfermos, el profeta con sus palabras puede provocar sanidad sobre aquel que está estéril, sobre aquel que está muerto, sobre aquel que está en pobreza. La palabra del profeta trae un nivel de demostración del reino aún a los incrédulos. Amén. Y en quinto lugar están los apóstoles. Los apóstoles para mucha gente son aquellos que tienen muchas iglesias a su cargo, y eso es parcialmente cierto. Usted tiene que estudiar bien el ministerio apostólico para que no cree en su cabeza un concepto equivocado. Los apóstoles, según la palabra original, son los enviados. La palabra apóstol es sinónimo de enviado según el griego. Entonces yo no puedo pretender que un apóstol es aquel que levanta muchas iglesias solamente. Yo conozco apóstoles que no tendrán muchas iglesias a su cargo, pero tienen muchos hijos ministeriales que dan fruto de su apostolado. ¿Me está siguiendo? Apóstol también es aquel que abre brecha en un lugar donde no hay la palabra, donde no hay apertura, donde no hay facilidades. Apóstol es el que trae visión a la iglesia de igual manera. ¿En qué sentido visión? En que le comparte a la iglesia la perspectiva divina hacia la cual hay que caminar. Pero el apóstol no está pensando solamente en su rebaño, como a veces sucede con los pastores. Los pastores se preocupan por su gente. El apóstol se preocupa por el cuerpo de Cristo. ¿Me está entendiendo? El apóstol no tiene problema en sentarse con el que es bautista, metodista, pentecostal, iglesia de Dios. No tiene problema en reunirse con diferentes denominaciones, porque su mentalidad no está en su grupo, no está en su equipo. Su mentalidad es al cuerpo de Cristo. Está trabajando por abrir brecha, no en la esfera local, sino en la esfera de la ciudad, en la esfera de la nación. ¿Me está siguiendo, mi hermano? Pero eso es tema de otra clase, el ministerio apostólico. En este caso vemos la palabra en Efesios, concretamente el oficio profético, pero luego Dios añade en ese mismo verso, dice que Él instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con un propósito. Dígale al que está a su lado, hay un propósito. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En otras palabras, para que la iglesia de Cristo tenga una madurez ministerial, tiene que ser capacitada bajo la unción de los 5 ministerios. ¿Me está oyendo? Se lo vuelvo a repetir por si no le quedó claro. Para que una iglesia sea verdaderamente madura en el campo ministerial, debe de ser ministrada por la unción de los 5 ministerios. Porque la palabra de Dios dice que el propósito de que estos 5 oficios se establecieran es que nosotros, ¿quiénes son los santos? Tóquese el pecho y diga, yo soy un santo. Aleluya. Los santos seamos perfeccionados para la tarea ministerial. ¿Por qué estamos haciendo una escuela profética? Porque así como hay una escuela pastoral, así como hay academia de obreros para evangelizar, así como hay escuela bíblica para los maestros de la palabra, tiene que haber una enseñanza para los que tienen un llamado profético. La iglesia de Jesucristo necesita conocer la esfera profética, cómo se mueve lo profético, cómo se desarrolla la profecía, cómo es que yo juzgo una palabra profética, porque la necesidad de la iglesia está. A veces podemos ignorarla, a veces podemos evadirla,
pero la necesidad para completar la madurez ministerial Dios ya la estableció. Es como el típico predicador que te habla solamente de la salvación. Y yo doy gracias a Dios por esos predicadores. Pero ¿qué pasa con la gente que está enferma y está necesitada si ese predicador no cree en los milagros creativos de Dios? La necesidad en la gente va a estar ahí. Ellos son salvos, ellos han sido redimidos por la sangre del Cordero, pero la necesidad física está latente en su cuerpo. ¿Cómo tú la vas a resolver? Empezando a predicar de milagros, empezando a predicar de sanidad, empezando a predicar que el Cristo de la gloria es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que si Él hizo milagros ayer, lo seguirá haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana. Si Él dijo que cosas mayores haríamos, entonces creamos que Cristo sana. La necesidad de la iglesia está ahí. Hermano, ahora que yo he desarrollado este seminario de sueños y de visiones, no me voy a meter mucho acá, pero hay algo que me ha apasionado de este tema, y es encontrarme tanta gente que durante tanto tiempo se sintió frustrada. Porque cuando tuvieron un sueño espiritual, llegaron donde su líder o donde su pastor, y lo primero que oyeron fue: eso es del diablo. Nadie los escuchó, nadie los oyó, a nadie le importó. Y es gente frustrada, gente atormentada, gente preocupada. Y usted no se imagina cuánta gente en la iglesia ha tenido un sueño que muchas veces se cumple tiempo después. Y el libro de Job dice que de una u otra manera Dios habla. Cuando el sueño cae sobre los hombres en visión nocturna y empieza a desglosar las maneras en las cuales Dios habla, y dice: para apartar al hombre del sepulcro. En otras palabras, Dios muchas veces nos ha tratado de hablar en sueños y en visiones, pero por causa del desconocimiento de las escrituras, por causa de la falta de conocimiento profético, la iglesia está ciega. La iglesia desconoce, la iglesia no sabe, la iglesia se mueve a veces por humanismo, por sentimentalismo, cuando Dios ya le dio herramientas para combatir a las fuerzas de Satanás. Aleluya. Entonces yo me doy cuenta de que hay una necesidad. No es un asunto que yo puedo escoger, hermano, y lo lamento para el que no le agrade. No es un asunto que yo puedo escoger si enseño o no enseño de lo profético. No es un asunto que que dependa de mi opinión si enseño o no enseño, de que los sueños y las visiones son herramientas proféticas. Es que la palabra de Dios lo instituyó, pero además hay una necesidad en el pueblo de Cristo que necesita ser saciada. ¿Cuánta gente en una iglesia ha estado frustrada ministerialmente hablando porque le dijeron: si usted no es pastor, usted no puede servir a Dios? Y tal vez nunca tuvieron un llamado pastoral, nunca tuvieron una vocación pastoral, y eso nunca fue pecado, eso nunca estuvo mal. El problema fue que la iglesia nunca entendió o no había entendido que no solamente habían pastores, habían también evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. Entonces hoy a mucha gente el espectro ministerial se le está abriendo y está diciendo: yo toda la vida fui un evangelista, pero en mi lugar de crecimiento espiritual nunca hubo un espacio, nunca hubo un lugar para que yo pudiera movilizar mi ministerio, para que yo pudiera ejercitar los dones que Dios me había entregado. Entonces, mi hermano, ¿por qué hacemos esta escuela? Porque hay santos que están en este lugar que necesitan ser perfeccionados para la obra del ministerio que Dios les ha encomendado. Aleluya. Pero hay algo todavía más importante que sigue añadiendo la palabra. Dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, no es solamente para el que tiene un ministerio, sino para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Muchos se van a preguntar: ¿por qué ustedes le dieron apertura para que viniera cualquier miembro de la iglesia? Si solamente deberían haber venido profetas, porque es una escuela profética. Ese concepto está equivocado de acuerdo a la palabra.
Porque la unción de los 5 ministerios no es solamente para aquel que tiene el llamado ministerial, sino para todo el cuerpo de Cristo. Es para todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón. Es para que crezcamos a nivel espiritual. Es para que desarrollemos nuestro potencial dispuesto por Dios en nuestro corazón. Probablemente aquí algunos nunca lleguen a ser profetas, pero sabrán distinguir entre un profeta falso y un profeta verdadero. Tal vez aquí no muchos llegarán a ser profetas, pero sabrán distinguir cómo se digiere, cómo se mastica una profecía, cómo yo determino qué es una profecía verdadera y una profecía de manipulación. ¿Me está siguiendo acá? No es solamente para el que tiene la vocación ministerial, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Y la misma palabra nos añade otra cosa más importante todavía, y es una cláusula de rescisión sobre estos ministerios. Dice la palabra, oiga bien: y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, diga conmigo, hasta que, diga conmigo de nuevo, hasta que. Dios dice, estos 5 ministerios van a funcionar hasta que, oiga, todos, ¿qué dice? No lo oigo todavía. ¿Qué? Lleguemos a la unidad de la fe. Yo pregunto, ¿ya todos llegamos a la unidad de la fe? Vuelvo a preguntar, ¿ya todos llegamos a la unidad de la fe? Por lo tanto, yo bíblicamente no puedo decir que ya no hay apóstoles, ni que ya no hay profetas, porque Dios dijo, estos 5 ministerios han sido constituidos en la iglesia para desarrollar el ministerio, para perfeccionar a los santos, hasta que todos ustedes lleguen a la unidad de la fe. Si usted me pregunta a mí cuándo sucederá eso, solamente hasta que Cristo venga, mi hermano. ¿Hasta cuándo van a durar estos ministerios? ¿Hasta que a mí se me ocurra? No, mi hermano. ¿Hasta que yo crea que es conveniente? No, mi hermano. ¿Hasta que yo piense o un grupo de filósofos piense que es necesario? No, mi hermano. Es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero agrega algo más la palabra por aquello de las dudas, y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Diga conmigo, unidad de la fe. Diga, conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué significa conocimiento del Hijo de Dios? Que el evangelio sea predicado en toda la tierra. ¿Me está siguiendo? Yo le pregunto a usted, ¿cree que ya el evangelio fue predicado en toda la tierra? Dígale al que está a su lado, todavía no. Dígale, todavía no ha llegado ese momento. Dígale, todavía no ha llegado ese momento. Vamos, hermano, yo quiero que usted interiorice el concepto para que cuando alguien llegue y le cuestione lo que usted está aprendiendo, usted lo lleve a la palabra y no a su opinión. ¿Me está siguiendo? Yo no quiero que usted salga diciendo de acá, es que yo creo, es que el profeta Pablo dijo, es que el hermano Ronnie dijo tal cosa. No, usted va a salir de este lugar diciendo, la Biblia dice. ¿Me está siguiendo acá, mi hermano? Por lo tanto, estos 2 elementos deben cumplirse para que yo pueda pensar que los ministerios que Dios estableció ya no están funcionando. Número 1, la unidad de la fe. Número 2, que todos lleguen al conocimiento del Hijo de Dios. Pero vea qué lindo lo que agrega y dice, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, mi hermano, la palabra no dice solamente que esto va a suceder hasta que todos conozcan de Cristo. Esto va a suceder hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Yo en vida no creo poder llegar a eso, mi hermano. Yo en vida no creo poder llegar a la estatura del varón perfecto. Solamente puedo vislumbrar aquello cuando Cristo venga en gloria y yo sea establecido no en una dimensión natural, sino en una dimensión espiritual, como parte de los que gobernarán juntamente con Él. ¿Me está siguiendo? Entonces, todas estas cláusulas de rescisión a mí me permiten opinar acerca del establecimiento y funcionamiento del oficio profético.
Pero como yo ya le dije, no es solamente este texto, vamos a seguir en la palabra. Vaya por favor a 2 de Corintios capítulo 12 versículo 28. Sí, está en la cartilla. Página 10, no le había dicho la página. Página 10, 2 de Corintios capítulo 12 versículo 28. Amén. Amén o no amén, allá voy. Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Quién puso? ¿Quién puso? Todavía no lo oigo. ¿Quién puso? Dios mismo fue el que colocó, el que estableció, el que puso en la iglesia. Dice primeramente, no lo oigo todavía, mi hermano, el que no le duela la palabra, diga primeramente, luego lo tercero, luego los que hacen, después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Corintios, vuelvo a insistir y decir, Dios en su iglesia instituyó, colocó, puso primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, y viene desglosando diferentes funciones ministeriales. ¿Qué me enseña esto? Que los profetas de Dios se establecieron en la iglesia para quedarse. Aleluya. Dios dijo: yo necesito que así como establecí profetas en Israel, yo los profetas los sostengo en mi iglesia, porque ellos son la conexión, son el puente. Y de eso lo vamos a ver en unos minutos. Vaya por favor al libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 10, si usted es tan amable, lo tiene ahí también en su cartilla. Le leo la nota mientras que usted lo busca. Apocalipsis 19:10. El tiempo de los profetas ni de la palabra profética ha terminado todavía, porque el propósito para el cual fueron establecidos junto a los apóstoles, maestros, pastores y evangelistas no ha concluido. El propio libro de Apocalipsis permite entender en mayor profundidad este concepto, ya que la manifestación del mover profético es una evidencia de la primera venida del Mesías, tanto para la humanidad como para los judíos, quienes mayoritariamente lo cuestionan. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarlo, porque él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dice testimonio, profecía. En otras palabras, si tú quieres dar testimonio de Jesús, tiene que haber profecía. ¿Por qué? ¿Por qué la profecía es tan importante para que sea testificado Cristo? Te lo voy a decir sencillamente. En nuestra sociedad occidental, la manera en la cual nosotros creemos que Jesucristo es predicado o testificado es a través de un buen mensaje, en algunos casos de milagros y de sanidades. Pero desde el contexto judío, la única manera para determinar quién era el Mesías era a través del cumplimiento de todas las palabras proféticas que fueron dadas por los antiguos profetas. ¿Me está siguiendo? El mayor testimonio de que Cristo es el Mesías no es ni siquiera sus milagros ni sus sanidades, no fueron sus mensajes a través de parábolas. El mejor testimonio de que Cristo es el Mesías es que a través de su vida se cumplieron todas las profecías que fueron dadas antes de él. Por eso dice la palabra una y otra vez, cada vez que Jesucristo hizo algo, predicó algo, que algo sucedió en su vida, desde su nacimiento, todo tenía un parámetro profético. Una y otra vez la Biblia dice: Jesús nació en Belén por causa de que el profeta lo habló. Jesús fue llevado a Egipto y regresó de él para poder ser el cumplimiento de lo que dijo el profeta. ¿Cuánto me están siguiendo? Jesucristo creció en medio de la ciudad que creció, no por ocurrencia, sino porque fue profetizado. Jesucristo hizo milagros porque fue profetizado. Jesucristo era la manifestación plena de la profecía.
cuando la palabra de Dios cierra el Antiguo Testamento, lo hace a través de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Ayer lo cité cuando dice la palabra: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Y se cerró el Antiguo Testamento. Esta palabra, o mejor dicho, esta promesa cerró el capítulo del viejo pacto. Dios le estaba diciendo a la humanidad: yo voy a guardar silencio, pero no estoy muerto. Yo voy a quedarme en silencio, pero yo no me he quedado mudo. Aleluya. Por causa del pecado de Israel, por causa de la maldad de una nación que se buscó otros dioses, Dios dijo: yo guardo silencio, pero voy a preparar un día, aleluya, donde volverá Elías. Pero no estaba hablando del profeta en carne, estaba hablando de la manifestación del espíritu profético que estaba sobre Elías. Por eso en el capítulo 1 de Lucas dice la palabra que el ángel se le presentó a Zacarías y le dijo: tu hijo, el hijo que va a nacer de tu esposa, caminará con el espíritu y el poder de Elías. Aleluya. Porque Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Él va a enderezar la senda, Él va a preparar el camino. El ministerio profético fue el enlace que Dios utilizó para unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Dios dijo: hay una palabra profética que sella este capítulo, pero que abrirá un nuevo capítulo en la vida de la iglesia. Y dice la palabra que en el día de Pentecostés, cuando todos creían que estaban ebrios, que se habían vuelto locos, el apóstol Pedro dijo: ustedes están equivocados, porque esto no es otra cosa que el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Este es el cumplimiento de lo que dijo Joel, donde nuestros hijos y nuestras hijas profetizarían, nuestros ancianos soñarían sueños y nuestros jóvenes verían visiones. Los siervos y las siervas también profetizarán. Pedro dijo: ha llegado la hora, ha llegado el momento donde un nuevo capítulo en la historia de la iglesia se abre y el derramamiento del Espíritu Santo de Dios viene con poder, para que ninguna lengua, para que ninguna mente, para que ningún corazón pueda cerrarse a la salvación que solamente viene de lo alto. Y Él dijo: a partir de este momento, el testimonio de que Jesucristo vino en carne es el restablecimiento del espíritu profético en medio de la iglesia. Te lo vuelvo a repetir: el testimonio de que ese hombre que caminó y en el que tú y yo creemos que fue el Hijo de Dios, el verdadero testimonio de que Él es el Hijo de Dios, es que la iglesia que Él dejó en este lugar, es que el órgano constitutivo del cielo en la tierra, la iglesia sigue manteniendo la llama profética encendida, diciéndole al mundo: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Aleluya, mi hermano. Así que si yo quiero apagar esa lámpara, yo estoy yendo en contra de la misma naturaleza de la iglesia por la cual fue constituida. Así es, hermano. Si yo quiero apagar la lámpara profética, yo estoy yendo en contra de la misma naturaleza por la cual la iglesia fue establecida en la tierra. Dios dijo: ustedes ya no importa si son más judíos o griegos, hombres o mujeres, ahora ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Vinimos a completar el propósito por el cual Jesucristo fue enviado. ¿Alguien me está escuchando, hermano? Usted y yo vinimos a completar ese propósito, porque Cristo no solo murió por mí, Cristo no solo murió por ti, Cristo murió por toda tu casa, por toda Tuluá, por toda Colombia. Y hay una nación que necesita escuchar un mensaje profético de salvación, de exhortación, de consolación, de restauración, que vendrá solamente a través de la iglesia. Entonces, es por eso que la profecía es el testimonio de Jesús. Porque cuando los profetas hablaron de Él, cuando los profetas le anunciaron,
Él cumplió todas las palabras, excepto aquellas que están reservadas para su segunda venida. ¿Alguien me está escuchando? Hay una segunda venida en gloria que usted y yo estamos esperando, porque la próxima vez que Cristo venga, hermano, hasta escalofríos me da. Ya Él no va a venir como cordero. Él ya no va a venir como aquel que va a ser llevado al matadero. La segunda venida de Cristo todavía tiene que ser anunciada, todavía tiene que ser predicada, todavía tiene que ser profetizada, porque la segunda venida de Cristo será como el león de la tribu de Judá. Él vendrá como rey, Él vendrá como Señor. Y este mundo que hoy está en pecado, que hoy está en tinieblas, necesita escuchar ese mensaje profético. Aleluya. Por eso es que Malaquías dice: Él haría volver al profeta Elías. Él haría volver el manto profético. Él haría regresar la unción profética, porque Israel lo había perdido. Yo quiero que usted cierre sus ojos unos segundos. No he terminado, pero yo quiero que usted entienda lo que le voy a decir. La iglesia un día fue profética. Hoy lo estamos recuperando. La pregunta es: ¿nos sucederá lo mismo que le sucedió a Israel? Israel perdió su naturaleza profética. Israel perdió su código genético profético. Dice la palabra en el libro de Amós que Él instituyó, que Él dio a Israel hijos que serían nazareos y serían profetas. Dios le dijo a los israelitas: su naturaleza es ser proféticos. Pero un día ellos se olvidaron, un día ellos dieron la espalda, un día a ellos no les importó. Pero hoy la iglesia tiene el lugar que un día tuvo Israel. Pero muchos hoy están queriendo decir: ya no hay profecía, ya no hay profetas. Están queriendo abandonar la naturaleza, el código genético por el cual Dios estableció la iglesia en la tierra. Y tú tienes que tomar una decisión, porque yo puedo desgastarme dándote 1000 argumentos bíblicos. Yo puedo desgastarme dándote 1000 enseñanzas teológicas de por qué lo profético es importante en la iglesia. Pero si tú no tomas una decisión de abrazar la unción profética, de abrazar el ministerio profético, voy a dar golpes contra un aguijón. En este lugar hay gente que está abierta al mover del Espíritu Santo, pero hay gente que está cerrada. Yo sé que hay gente que está dispuesta a decir: yo quiero lo profético. Yo vuelvo a repetir, sé que hay gente que está dispuesta a decir: yo quiero lo profético. Antes que llegáramos estaban orando porque sabían que Dios se iba a manifestar, porque querían escuchar la voz de Dios. Pero hay otros que todavía siguen teniendo argumentos en su mente, cuestionamientos en su cabeza, aunque la palabra, aunque el testimonio y aunque el mismo Espíritu Santo les está hablando. Así que toma una decisión y determina en tu espíritu abrir tu mente y tu corazón para lo que Dios quiere hacer, para este tiempo de reforma. No importa cuántos años tengan este predicador y tú tengas más que yo, eso no es trascendente, porque aquel que es sensible a la voz del Espíritu, hasta de una mula puede escuchar a Dios. Por lo tanto, baja tus esquemas y toma una decisión, porque el Espíritu de Dios quiere fluir en esta casa como nunca ustedes lo imaginaron. Porque esta es casa que tiene un código genético profético. Esta es casa que fue constituida por el cimiento apostólico. Esta es casa que nació del corazón de Dios. Esta es casa que salió de vientre apostólico. Por lo tanto, su naturaleza no puede ser olvidada. Su naturaleza no puede ser dejada. Dígale al que está a su lado: tu naturaleza. Dígale: tu código genético no será borrado. Dígale: no será borrado. Aleluya, no será borrado. Así, mi hermano, como cuando usted nace de un padre y una madre y durante toda su vida usted sigue siendo hijo de ese padre y de esa madre, hay una naturaleza que está sobre tu cabeza, que está en tu espíritu, que no va a poder ser abandonada. Y te voy a decir algo: aquel que entiende lo profético hace pacto eterno por su descendencia.
El que entiende lo profético comprende que el pacto de Dios no perpetúa por una generación, que el pacto de Dios se perpetúa por las generaciones. Aquel que entiende lo profético dará a luz profetas y dará descendencia profética para esta tierra. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Termino con esto, mi hermano, para ponerme simpático con usted. Primera de Corintios 14, versículo 3. Ahí está casi al final de la cartilla. Perdón, de la página 11. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para la edificación de la comunidad y la anima y consuela. El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. Le voy a decir algo muy interesante. ¿Cuántos hablan en lenguas? Levante su mano. Gloria a Dios. Cuando nosotros leemos a Pablo, al apóstol Pablo, nos damos cuenta que él concretamente hace una comparación entre lenguas angélicas y profecía. ¿Cuántos la han leído? Él dice: aquel que habla en lenguas edifica su propio espíritu. Y él dice: por lo tanto es mayor aquel que comunica mensajes proféticos, porque son entendibles para la mente del hombre. Mucha gente primero creyó en las lenguas antes de creer en la profecía. Hermano, hay gente que se salta la baranda, ¿verdad? Y lava la vaquita con las lenguas angelicales, pero no reconoce la unción de la profecía. Pablo no está diciendo que las lenguas son menores que la profecía, no. Él está diciendo las lenguas son parte de una composición o de una aritmética espiritual, y se la voy a explicar, porque Pablo termina diciendo: la profecía es mayor que las lenguas, a menos que haya interpretación de ellas. Pablo está diciendo: las lenguas angelicales más interpretación es igual a profecía. La profecía ha estado mucho tiempo en la iglesia. La profecía ha estado mucho tiempo en la casa de Dios, pero algunos no lo saben. Las lenguas son parte de una composición espiritual, matemática, si usted lo quiere ver así, que te están diciendo: viene lo profético, viene lo profético, viene lo profético, viene lo profético. Y yo le digo a esta iglesia que cada uno de los que hoy tiene sobre su boca el don de las lenguas angelicales irá a un mayor nivel y a una mayor dimensión espiritual, para que un día esa semilla profética se convierta en un fruto genuino profético de Dios. Tal vez tú no te habías dado cuenta, pero Dios desde hace mucho tiempo te está diciendo: profetiza, 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 profetiza. Y por no entender, nos quedamos en las lenguas sin conocer, sin comprender. Pero Dios diciendo: profetiza, 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 profetiza. Aleluya, mi hermano. Hoy Dios en esta mañana le está diciendo a muchos de ustedes: profeticen en mi nombre. Usted me va a preguntar: entonces, si yo profetizo, ¿soy profeta? No, mi hermano, espérese, porque la escuela no ha terminado. Dígale al que está a su lado: no todo el que profetiza es profeta. Ahora dígale al que está a su lado: ya estoy más tranquilo. Dígale al que está a su lado: todos podemos profetizar. Dice Joel que Dios se derramaría sobre toda carne y nuestros hijos e hijas profetizarían. Amén. Pero para ser profeta, dígale, para ser profeta, dígale, para ser profeta, Dios te tiene que haber llamado. ¿Cuánto me están oyendo acá? Entonces, mi amado, usted me va a decir: ¿y cómo yo sé si Dios me llamó o no me llamó? No se preocupe, si no sabe, Dios no lo llamó. Dígale al que está a su lado: estoy más tranquilo ahora.
Vamos a orar por ustedes para que pueda venir el siervo de Dios a compartir la siguiente lección. Padre eterno de gloria, yo bendigo a tu pueblo y desato la unción, Señor, que está sobre este equipo profético, sobre ellos. Yo puedo ver en este lugar gente que tiene una dimensión de intercesión muy alta y va a ser potenciada a través de lo profético. Yo puedo ver en mi espíritu un equipo de intercesión que va a crecer a una esfera profética. Dios los va a visitar en esas reuniones. Dios se va a manifestar en esas reuniones a través de visiones, a través de palabra revelada, a través de la unción profética. Y los dardos que hoy están tirándole al diablo se van a convertir en bombas atómicas. Aleluya. Las flechas que hoy están lanzando en el nombre que es sobre todo nombre se van a convertir en verdaderos problemas para el diablo. Lo que hoy ustedes creen que están combatiendo, dice el Espíritu Santo, mañana será un bocado de pan. Porque dice el Señor, yo establezco un nido de águilas en esta tierra para que sobre este lugar se establezca una base de oración, una base de intercesión que va a convocar a la ciudad, que va a convocar al liderazgo, que va a convocar a toda la región para establecer vallado, para establecer columnas, para establecer muralla alrededor de toda la ciudad, dice el Espíritu Santo de Dios. Porque hay una necesidad en Tuluá, y es que un linaje profético emerja de esta tierra. Llegará el día, dice el Espíritu Santo, donde profetas ya no vendrán, sino que saldrán profetas de las entrañas de esta tierra, dice el Espíritu Santo. Ya no será necesario que vengan profetas de lejos, dice el Espíritu Santo, porque vendrá un día donde el linaje de esta ciudad será un linaje profético, y cada niño y cada joven y cada mujer sabrá que Dios lo ha escogido para hablar la palabra de Dios a través de su boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Siervo. Mantenga ese aplauso para el Rey de Gloria. Vamos, sea consciente, sea profético de que no está aplaudiendo hombre, que no está aplaudiendo un sistema, que no aplaude a este mundo.